buenos días, buenas tardes, buenos mediodías en realidad a todos. Un placer estar acá, agradezco a BAF, don Mario, la invitación. Para mí es un placer hacer una charla en el medio del campo, en el medio de la problemática, especialmente sanitaria. Me gusta mucho hacer estas discusiones, pero sé que ustedes están muy cansados, vienen de dos carpas, una carpa de ellos bastante también larga, ¿no? Entonces, yo sé que es así. Entonces nosotros tenemos que ser concretos, tenemos que irnos con mensajes y tenemos que discutir claramente entre nosotros qué es lo que queremos saber o queremos discutir. Entonces yo no voy a hacer una presentación y les voy a hablar de los orígenes de la vida, no, voy a ir directamente a lo que ustedes precisan. Pero para eso ustedes me tienen que ayudar, en el sentido de que ustedes tienen que abrir la discusión. Sabemos que el escenario sanitario, especialmente en trigo, ha cambiado. Hacer trigo hace 20 años era una cosa muy fácil, llave en mano. Hoy hacer trigo es difícil. Hay que monitorear más temprano por el tema de la roya amarilla y hay que terminar el monitoreo más tarde por el tema de la roya negra. En el medio hay uso de fungicidas que empiezan a fallar. Hay comienzos entonces de resistencia de hongos a fungicidas, que es un tema que la gente no quiere discutir, no lo acepta, a pesar del desastre que hay con la resistencia de malezas herbicidas. Pero es un tema que se viene, es un tema que se está instalando, estamos en la fase de emergencia y con tiempo para poder proceder oportunamente a contrarrestar la resistencia de hongos a fungicidas. Vamos a comenzar con alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna inquietud de ustedes, ¿está bien? Y yo sé que acá hay un veterano amigo mío, ¿no? Dije veterano porque eso es respetuoso. En Uruguay decir veterano es Washington Tavares, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, el maestro. Entonces, por favor, ¿tenés alguna duda, alguna pregunta? Me has dicho que querías comenzar vos con algo. Fuerte, por favor, para todos. ¿Están escuchando allá? Ahí hay unas barras, no son bravas, que se pueden comer esas, las que están arriba del sillón. Bueno, una era esta, la de la estrategia de dónde poner el triacción o biacción. Bien. Y la otra es justamente más fuerte, la eficiencia de las distintas drogas como curativas. Bien. Bien, correcto. Dice, ¿cuál es la eficiencia de los fungicidas en su aspecto curativo? Esta es una buena pregunta, porque primero tenemos que cuestionar qué es acción preventiva, qué es acción curativa y qué es acción erradicante. Muchas veces lo unimos a la acción del hombre. Decimos, yo apliqué preventivamente, pero eso es un error, porque en realidad la virtud preventiva o la virtud curativa es exclusiva de la molécula que se trate. Entonces, cuando hablamos de acción preventiva, tenemos que colocar a las estrobirulinas y tenemos que colocar a las carboxamidas. Cuando hablamos de acción curativa, colocamos a los triazoles, eventualmente los benzimidazoles si fuera otro cultivo. Este es el punto que primero hay que distinguir. Lo que está pasando en este momento es que la mancha amarilla está teniendo una gran dificultad para poder ser controlada por los fungicidas que antiguamente generaban una eficiencia de control alta y con un periodo de protección también elevado. Hoy tenemos inclusive una o dos aplicaciones y la mancha amarilla sigue ascendiendo. Hoy tenemos un problema grave con este hongo, por favor, y presten atención. Y quiero derrumbar el mito del falso ahorro y del falso consejo que significa dividir dosis o bajar dosis de fungicida, porque ese es uno de los problemas que generan justamente resistencia. No dividan dosis, no bajen dosis, respeten las recomendaciones de Marbete, no lleguen tarde. Empleen estrategias de control integrada, porque la mancha amarilla viene del rastrojo y viene de la semilla. Si usted no hace análisis de semilla y usted no sabe qué patógeno tiene, ya está comenzando mal el proceso de generación productivo. Sepa también qué fungicida y qué dosis usar esa semilla. Haga rotación de cultivos. Si usted hace trigo y finalmente tiene mancha amarilla, seguro que lo hizo sobre el rastrojo de trigo o seguro que la semilla tenía mancha amarilla y su fungicida no funcionó o no controló. Entonces, este es el aspecto principal que tenemos. Una vez que está instalada mancha amarilla, debemos recurrir a fungicidas foliares. Fungicidas foliares que antes nos daban 21 días de control, una eficiencia de un 70-80%. Hoy una estrobulina con triazol para mancha amarilla es realmente un derrumbe de esa vida útil de las moléculas. Durante muchos años hemos usado estrobulinas con triazoles y eso ha generado acostumbramiento del hongo. Científicamente hablando es resistencia y nosotros vamos a chequear esto en laboratorio y vamos a tratar de comprobar la mutación para saber a qué molécula. Yo supongo y creo que es una resistencia a las estrobirulinas, porque la mutación que ocurre en el hongo es tan sencilla, tan simple, tan contundente, que en poco tiempo lo puede hacer y es perdurable, y especialmente contra las estrobirulinas.
Este es un punto entonces central, que los efectos curativos en el caso de la mancha amarilla todavía permanecen activos. Los efectos preventivos están cayendo por el efecto de la menor eficiencia de las estrovirulinas. De hecho, cuando uno quiere aumentar la posibilidad de controlar mancha amarilla, coloque una simple mezcla, pero aumente la proporción de triazol si fuera posible, y si fuera posible de propiconazole, o si fuera posible de epoxiconazole. Propiconazole es antiguo, yo trabajé durante 30 años, era el famoso TILT. No sé si ustedes recuerdan, los que tienen más años, saben que el TILT, el propiconazole para mancha, era realmente un producto muy eficaz. Se dejó de usar el propiconazole, lógicamente, porque todo que venía de Brasil venía con ciproconazole. Entonces hoy el propiconazole aparece como una alternativa para agregar a las mezclas de estrolina con triazol para manejar a esta mancha amarilla que está cambiando. Vamos con otra duda, otra inquietud, otra pregunta, otro intercambio de ideas. Vamos, por favor, estamos acá reunidos a la 1 de la tarde, no tiene sentido estar acá todos sentados si no discutimos. Vamos, por favor, no tengan miedo. Cambiaron los umbrales de control. Bien, es una muy buena pregunta también. ¿Cuáles son los umbrales de control? ¿Cambiaron? Miren, yo me voy a sentir muy feliz el día que escuche que las aplicaciones no se hacen por fenología. La fenología es impuesto especialmente por gente que trabajó mucho tiempo por fisiología. Es decir, los estados fenológicos parece que marcan el rumbo de generación de rendimiento y por lo tanto hay que colocar los fungicidas de acuerdo a la construcción de generación de rendimiento. La roya amarilla ha destruido ese mito porque tienen que hacer aplicaciones inclusive más temprano, o la roya del tallo que tienen que hacer aplicaciones más tardías. Lo que quiero decir, nosotros manejamos población de hongos en población de plantas y por lo tanto nos tenemos que guiar por una estimación de esa población. Como son microscópicos y no lo vemos, tenemos que aceptar un determinado nivel de síntomas o daño que es justamente los umbrales. ¿Para qué? Para tener seguridad que la población de hongos está en mi lote y por lo tanto voy a hacer la decisión de aplicar fungicida. Por supuesto que han cambiado porque cambió el precio del trigo, cambiaron los fungicidas, hay fungicidas genéricos, fungicidas de marca, fungicidas nuevos de triple mezcla, más, menos caros. Entonces va cambiando en función de eso y del rinde potencial. Pero hoy tenemos que para mancha amarilla entre un 15 o 20% de hojas enfermas con al menos una lesión, ya es momento para tomar una decisión de fungicida. Pero en este caso hoy tenemos que decir que hay que agregar para mí una proporción mayor de triazol dentro de esa mezcla para que nosotros tengamos un mayor porcentaje de control, si no, no lo vamos a poder hacer. Igual esto lo vamos a investigar, yo ya me estoy llevando plantas hermosas de aquí, donde se han hecho 2 o 3 aplicaciones y está lleno de mancha amarilla. Algo sucedió, como sucedió también con la roya naranja. Si ustedes aplican un triazol a la roya naranja es como echarle un perfume para que siga diseminándose por los campos pero perfumado, porque no funciona, hay que usar estrovirulina más triazol y el que efectúa el control lamentablemente es la estrovirulina sola en roya naranja, con lo cual todavía estamos jugando con riesgo porque no hay otra molécula que acompañe el control. Y la estrovirulina, por supuesto, es preventiva, con lo cual si llegás tarde en roya naranja, seguís perdiendo dinero, que ese es el impacto más importante para los productores. Que dicho sea de paso, felicitar que sigan invirtiendo en el país, ¿no? En una situación así, con impuestos muy bajos y un revalúo del 38%, no es nada, ¿no? Y aquella gente que tiene bonos en abril, que vence el 22 de abril, ya saca un 6% de dólares, o sea, no produzcan, pero hay que felicitarlo. Sigamos, por favor, con otra pregunta, otro comentario, otra discusión, por favor, señor Guillermo Alonso. Sí, Jorge dijo hoy que... Fuerte, ¿eh? Ya querés la pelea vos, dale. Jorge dijo hoy que... Enfocáslo ya. Que la roya amarilla se había acostumbrado a altas temperaturas, que estaba atacando un tipo de cepa o raza diferente en los ambientes más centrales. Yo coincido en parte con eso, no sé si hay otra raza o no, pero yo la veo más virulenta la roya amarilla hacia el sur de la provincia de Buenos Aires que hacia la zona núcleo central. ¿Se puede esperar atrasar un poco la roya amarilla en este ambiente con respecto a lo que es el sudeste típico, pensando que he visto algarrobos destruidos por roya amarilla y que después rindieron muy bien a pesar de haber hecho los tratamientos tarde?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que sí les quiero decir, y de paso difundirlo claramente, que nosotros desde el año pasado enviamos todas las muestras a Dinamarca, que es el Centro Internacional de Referencia de Roya, y desde el año pasado está esta información, Guille, de que la raza que está en la Argentina es la PS13 y la PST14, es decir, la PS13 es la que está más diseminada en la región, la 14 es la que está diseminada en temperaturas más cálidas, que viene del norte de África, de Marruecos. Entonces, ¿tenemos cambios de raza? Sin duda. ¿Está adaptada a mayores temperaturas? Pero ninguna duda, si en Tucumán hay roya amarilla. Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe. 1930 fue la última epidemia y solo apareció en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que destruyó todas las variedades. Hoy tenemos roya amarilla en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, con lo cual, por supuesto, que hay una adaptación a mayores temperaturas. Y lo principal de este hongo son tres cosas. Alta variabilidad genética, genera razas rápidamente, a tal punto que en Europa sale una nueva raza y simultáneamente esa raza aparece en Argentina. ¿Cómo lo hizo? Volando. Tiene una capacidad de migración absoluta como ningún otro patógeno. Y por supuesto la agresividad. Estas razas son mucho más agresivas que otras, y teniendo en cuenta que Argentina siembra 60-70% de cultivares susceptibles, obviamente tenemos problemas serios. ¿Qué pasó este año respecto al anterior? En primer lugar, Alemania, Europa, soplete, seca, menor producción de inóculo de roya amarilla. Si nosotros asumimos la hipótesis y confirmada de que viene gran parte por Europa, vino menos inóculo. Segundo punto, los productores tomaron decisiones de aplicación de fungicida, cosas que se retrasaron el año anterior. Esta vez lo han tomado y han tomado generalizadamente baja en inóculo. Y el tercer punto, que es uno de los más importantes y no tanto la temperatura, son las horas de mojado, de rocío, el efecto atemperador del mar. Por eso en el sudeste, especialmente en la zona de Madariaga y demás, los niveles pueden ser mucho más altos de infección. El rocío es clave y el agua en el perfil. Eso genera una condición de rocío y de mojado y por lo tanto lo hace mucho más grave. No le tengo miedo a la roya amarilla si respetamos las dosis de marbete y los fungicidas. Los fungicidas son todos efectivos. Solamente se diferencian en dos cosas. Periodo de protección. Obviamente una doble mezcla y una triple mezcla tendrá mayor periodo de protección que un triazol único. Y si una persona decide aplicar un triazol, va a curar, por supuesto, la roya amarilla, pero no va a poder controlar si viene roya amarilla. Entonces, roya naranja. ¿Por qué? Porque los triazoles no son efectivos a roya naranja. Por lo tanto, la recomendación es como mínimo una estrobina con triazol en el momento correcto y no se dejen estar. Es un hongo que tiene 14 días de latencia, es decir, que está 14 días parasitando dentro de la hoja y recién después saca las pústulas. Entonces uno puede creer que las plantas están sanas y sin embargo están parasitadas y retrasa la aplicación y luego ve necrosis sin pústula, y esto es debido a que el hongo generó daño y después fue muerto por el fungicida, pero el daño aparece igual. Entonces, muy interesante este hongo para manejarlo, para evitar que genere resistencia a fungicidas. Por favor, ya tenemos dos en vilo. Tenemos la roya naranja y la mancha amarilla en vilo como posibilidades de ineficiencia de control. Roya naranja ya está demostrada que es resistente a triazoles y la amarilla esperemos hacerlo en los próximos días, especialmente a estrovirulina. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Otra pregunta? ¿Otro intercambio? Por favor, señor. ¿Se puede o sí se puede generar algún tipo de mecanismo de prevención o como hay en el tema de la soja con las enfermedades de ciclo, las condiciones predisponentes? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede, pero yo diría, primero, para mí es fundamental el monitoreo. O sea, yo creo que soy más eficiente y más rentable si yo incorporo el monitoreo en mis decisiones. El monitoreo no solamente debe ser de campo, sino también de escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que saber si la enfermedad está en mi región, si la enfermedad está en mi lote, cuál es mi variedad, si es susceptible o no. Esa información, que es un monitoreo también, pero de escritorio, me va a posibilitar tomar decisiones, entre comillas, más tempranas, para poder hacer entonces una acción mucho más eficaz en el uso de fungicidas. Es muy importante entender que esta enfermedad en otros países del mundo la toman como una enfermedad de riesgo público o riesgo social. ¿Y qué significa? Porque si él tiene un campo con roya y no hace el control, todas sus esporas van a ir a los de sus vecinos. Lamentablemente es así, porque tiene una capacidad extraordinaria de diseminarse por el viento. Entonces yo pienso que hay predicciones climáticas, pero estas razas son tan plásticas en este momento. Hoy el 90% de la superficie mundial de trigo es vulnerable a la roya amarilla.
Las variedades resistentes que en Europa habían manejado la enfermedad durante años quedaron destruidos por esta enfermedad. Y se pierden casi 1.000 millones de dólares por año por esta enfermedad a nivel mundial. Con lo cual los pronósticos y los modelos de predicción ayudan, especialmente a nivel macro. A ese nivel macro se define exactamente que Argentina es uno de los lugares más vulnerables, más predisponente para establecerse y desarrollarse la roya amarilla, con lo cual deberíamos tener roya amarilla de aquí en más, si seguimos usando, por supuesto, cultivares susceptibles, pero también hay que decirlo, que cultivares que se venían comportando como resistentes, hoy tenemos que se volvieron sensibles, con lo cual muestra una vez más la alta variabilidad de este hongo. ¿Sí? Y la roya negra está mucho más linkeada, mucho más asociada, mucho más acotada a cierto rango de variedades. Y eso es, por supuesto, un problema especialmente de patógeno y hospedante. Y en el caso de la roya negra, en algunas variedades requiere la aplicación. Pero no es generalizado como amarilla. Amarilla fue el año pasado 3 millones de hectáreas afectadas. Hoy tenemos el 60-70% sembrados que son susceptibles y variedades que eran resistentes terminaron teniendo pústula, con lo cual pasó a ser la enfermedad más importante y seca la hoja, seca la hoja. Si uno ve una enfermedad como roya, piensa que no va a secar. En este caso seca y necrosa la hoja, ya casi se confunde con manchas en algún momento. Bien, vamos con otra sí. Teniendo en cuenta que la residualidad de los productos no es muy grande, ¿en qué momento decidiría ya no aplico? A mí me apareció la roya amarilla hace 10 días. Perfecto. Muy interesante la pregunta. ¿Cuál sería el periodo de protección? Para roya amarilla es alto. Es como una bendición de los fungicidas todavía en un hongo que durante 90, 80 años no ha recibido fungicidas sobre su cuerpo. ¿Es así? Entonces está extremadamente sensible, por eso un tebuconazol le puede funcionar. Pero si se lo colocas a tebuconazol y a roya naranja es para diversión, ¿no? Como carnaval directamente. Entonces tengamos cuidado con eso. Periodo de protección 21, 28 días, dependiendo si es un triazol solo, una doble mezcla o incluso una triple mezcla. El segundo punto, ¿hasta cuándo es conveniente? El umbral debe ser iniciado desde macollaje en adelante hasta inicio de grano lechoso. En cultivares susceptibles, la presencia antes del inicio de grano lechoso sigue siendo importante, a pesar de que el número de granos puede estar definido, especialmente porque hay una caída de fotosintato sobre el llenado, la caída del peso y la calidad particular del trigo. Ese sería mi límite. Sería mi límite. Vamos con otra pregunta, aproximadamente yo empecé a trabajar con mancha amarilla en la localidad de General Arenales en el año 1992, más o menos serán 20, ¿cuántos años? 25. Bueno, nunca había visto el nivel de mancha amarilla ahora, como lo veo ahora, como lo vi en Arenales. Son iguales los niveles. O sea que durante 25 años yo nunca vi tan preocupación por mancha amarilla. En ese momento las estimaciones de rinde de caída fueron hasta un 20% con este mismo nivel de incidencia y de severidad. El problema es que acá se usaron 2 aplicaciones de fungicida. El problema es que acá además hay que sumarle los gastos que hiciste por el fungicida, porque no te anduvo. Entonces, este es un punto importante. Parece que la gente no le dio importancia a la mancha amarilla y solamente le dio importancia a la roya porque lógicamente pasó a ser la protagonista desde el año pasado. Por eso el amarillo tiñe los trigos. Esa era un poco la propuesta del tema, porque mancha amarilla y roya amarilla son las más importantes en este momento. ¿Cuál es el error que encontraste acá, que hicieron todas aplicaciones de... Perfecto, es una buena pregunta. En general, cuando uno toma amoxidal para tener una angina bacteriana, no funciona el amoxidal. Y si yo le pregunto al doctor por qué no me controla, porque está resistente, te dicen. Algo similar yo podría contestarte acá. Quiero decir que hoy las moléculas fungicidas acá no están siendo efectivas porque los hongos se acostumbraron al fungicida. Es decir, resisten. Es decir, una cantidad de individuos comenzó a tomar posesión de la población. Y esos individuos son los que resisten a los fungicidas que antiguamente habían sido letales para ellos. ¿Se entiende? Entonces no es en sí mismo un error, sino que es la fase de la emergencia de la problemática de la resistencia, que necesitamos confirmar en laboratorio, por supuesto. Y claro, es una pregunta bárbara. Yo acá terminé la charla, hasta luego. Pero si aplicaste con un bien. fungicida y
ves que sigue la mancha amarilla. Sí. ¿Qué hacemos ahí? ¿No conviene poner otra molécula? Bueno, pero es importante entender esto. ¿Cuál sería la resistencia de mancha amarilla? La vamos a confirmar en el laboratorio. ¿Cuál es mi hipótesis? Yo creo que es resistente a estrovirulina. ¿Por qué? Porque en algunos ensayos que yo hice, agregando más triazol en proporción, y especialmente propiconazole o epoxiconazole, mejora la eficiencia de control. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es muy probable que aquí lo que esté fallando es la estrovirulina. Cuando reviso los trabajos científicos en el mundo, afirman que Dreslera tritici repente en Europa es resistente a estrovirulina. Con lo cual, entonces, me acerco más a la hipótesis. Ya me estoy llevando estas hojas, ya los estamos incubando, ya estamos haciendo la valoración y valoraremos también molecularmente si hay o no mutación. Ese es el problema. ¿Qué hacemos? Agregado de triazol, búsqueda de algunas otras alternativas, mejorar un poco el momento de control, porque cuanto más llegue tarde, más dificultades se va a expresar esa resistencia. También hay muchos lotes Fuerte, ¿eh? que se vieron muchos lotes bien tratados, donde la verdad que se trabajó bien sobre la mancha y arriba apareció bacteriosis y confundiendo los síntomas te llaman para hacer un tratamiento de mancha de nuevo. Sí, también sucede eso. Bueno, imaginen dos cosas también. Cuando surge la resistencia, no es que todos los campos de la Argentina, los 6 millones de hectáreas de trigo, van a ser resistentes, sino que la fase de emergencia de la resistencia es que empiezan a aparecer determinados lotes en determinadas regiones que dicen, che, pero no están dando bien. Así comienza a tomar posesión los individuos resistentes sobre la población general. Primer punto. El segundo punto, sí, es verdad, en algunas zonas donde generalmente hubo helada o hubo algunos problemas de frío, quema ese tejido, entrada perfecta para las bacterias, y entonces hay bacterias en conjunción con mancha amarilla. Pero aún así podemos afirmar que no hay buen control para mancha amarilla. He recorrido en América el viernes pasado y estaba también muchos lotes con aplicaciones por roya amarilla sin control sobre mancha amarilla. Entonces, esto es un problema que está apareciendo y que lo venimos anunciando desde hace algún tiempo. Y recuerdo pedir a los chicos, inclusive de BAF, que me recolecten hojas durante ya 2 o 3 campañas previas porque veíamos ver esto. Otra de las cosas puede ser la estrategia, como cambió él, Sí. es ver qué enfermedad tengo en el lote, qué me dispara la aplicación. Y cambiar. Estamos acostumbrados a hacer por roya, Sí. por mancha. Sí. Entonces quizás no dejar una estrobilina y un triazol solo, sino que... Bien, entonces acá podemos decir, primero, tratamiento de semilla. Segundo, haga rotación de cultivo, evite trigo sobre trigo. Tercero, entonces sí, si tiene que hacer alguna estrategia, vaya con los fungicidas que le aseguren al menos un mayor espectro de control y mayor periodo de protección. En este estado del trigo, porque hay varias... ¿Qué estado es, por favor? Sí, ya está, fue. Y aparte, lamentablemente, los fungicidas hasta ahora, ni BAF, ni Bayer, ni Syngenta... En este estado, ¿tampoco aplicaría de tener una reincidencia de la primera aplicación? Ahora vemos. Lamentablemente ninguna compañía puede con su fungicida revivir tejido muerto. Lamentablemente. No, hasta ahora no. Entonces el nivel de infección que hay acá para mancha amarilla nos olvidamos. Nos vamos a roya amarilla, inicio de grano lechoso. Ese es el límite mío, porque después no paga. Vos tenés que lograr de que el aumento del peso, del tamaño, calidad, te pague en dólares lo que vos invertís en fungicida. Y eso no te da. Si fuera número o fuera realmente antes, donde el peso es afectado, inicio de grano lechoso desde ese comienzo, entonces sí pagaría la cuenta, la inversión del fungicida tardío. ¿Está claro? ¿Pero con roya negra, Marcelo? Sí, roya negra es otra cosa. La roya negra te arrasa el tallo, te vuelca, te quiebra y además te chupa todo el peso. Miren que la Argentina tiene una historia con las royas muy interesante. En el año 55 salió el pan cabecita, no sé si ustedes lo recuerdan algunos. Era porque Perón había permitido las pocas hectáreas de trigo que habían quedado en pie por la roya negra, se llevó toda la roya negra, todo, quedó unas pocas hectáreas. Él permitió la exportación y quedó sin poder hacerse pan en la Argentina y se volvió al Centeno y Mijo para hacer ese pan negro. La roya naranja, por supuesto, fue también muy importante en la historia de la Argentina, y la amarilla, por supuesto que en el año 30 destrozó todos los cultivares de trigo y tuvieron que reemplazar todos los cultivares de trigo el año siguiente. Bien, vamos con otra duda, otra inquietud. Es la 1:22, ¿o no? Pero bueno, 4 minutos nos pasamos. Vamos. Fuerte, por favor. Decía que el nivel de nutrición ayuda también a amortiguar el efecto.
Si hay una enfermedad donde nosotros tenemos respuesta al nitrógeno, es la mancha amarilla, olvídense. Pero eso por déficit de nitrógeno. No debería haber déficit de nitrógeno, pero si hay, porque no llovió, porque aplicaste menos, es probable que si aparece mancha amarilla y todavía estás dispuesto a fertilizar por otros motivos, no apliques fungicida, el nitrógeno te va a actuar muy bien y no hay resistencia al nitrógeno por parte del patógeno, ¿no? No, eso es interesante porque es una medida muy efectiva, poco usada, como es el caso de la rotación de cultivos, el tratamiento de semillas. Recuerden ustedes que la mancha amarilla no vuela mucho por el viento. Los conidios son gigantes. La próxima visita, si es que me invitan, tenemos que traer acá lupa y microscopio y veamos la dimensión de los conidios versus una espora de roya. La espora de roya vuela miles de kilómetros, la mancha amarilla podrá volar 10 metros, 20 metros, 30 metros, no más, como para generar una epidemia. ¿Se entiende? Esto también es importante. Vamos entonces con otro cuestionamiento, otra pregunta, otro intercambio, por favor. Estamos cerrando. Creo que hay, no sé qué hay, hamburguesa, chorizo, en ese orden. Así que vean, y no son resistentes ustedes, supongo. ¿Sofrito para diversificar? Sí. Miren, cuando uno revisa el Premio Nobel de Medicina se entusiasma porque dice cómo es que a través del sistema inmunitario comenzamos a frenar un poco las células cancerígenas, ¿no? Empiezan a redescubrir el sistema de defensa. Nos vamos a los animales y pasa lo mismo con el tema de vacas. Y si nos vamos, por ejemplo, a las plantas pasa lo mismo. El sistema de defensa comienza hoy a ser protagónico desde el punto de vista científico porque hay métodos hoy moleculares, ARN transcripcional, etcétera, donde se identifica la secuencia de genes que se activan gracias al aplicado de algún activador de defensa, que en este caso puede ser un fosfito. Es muy importante los avances científicos que hay en este momento como activadores de defensa. Y por supuesto que ayudan muchísimo acompañando al fungicida, no compitiendo con el fungicida. Y creo que va a ser una esperanza y parte del futuro de lo que va a venir en protección vegetal. No solamente activadores de defensa químicos, sino también biológicos, es decir, bacterias que promocionan el crecimiento, pero que a su vez activan las defensas. Parte de bacillus, parte de pseudomonas. Y aún más, parte del futuro va a ser extraer las fitotoxinas que tienen determinados hongos para usar esas fitotoxinas como posibles fungicidas el día de mañana. Muy interesante esa discusión que vamos a tener para los próximos años, para adelante en la parte científica. Sí, hay endófitos también, ¿no? Recordad que también hay patógenos endófitos, como es el caso de la ramularia. No sé si acá alguien tiene cebada o ha tenido ramularia. Vos todo tuviste. Lo que pasa es que yo miro. Sí, exacto, sí, claro, sí. Hay que mirar siempre porque, digamos, ahí está lo que es la percepción selectiva. Una vez que uno reconoce la enfermedad, la encuentra en todos lados, está lleno. Si uno se compra un auto, dice, todos se compró el mismo auto que yo. Si la mujer está embarazada, uy, mira todos los que están embarazados, ¿no? Si están canosos, no. Bien, vamos con otra duda, otra pregunta, otra incertidumbre, por favor, que eso es lo más importante. Estamos en el escenario, en el corazón de las pampas, sobre una carpa a la 1:30, lleno de mancha amarilla rodeándonos. En años epidémicos de roya amarilla, con lo cual esto es poca, no podemos desaprovechar. Sí, por favor. Igualmente el tema de roya amarilla, vos le estás dando mucho enfoque también, pero lógicamente atravesamos una campaña mucho más tranquila con respecto a la campaña pasada, donde manejaron aplicaciones el año pasado, 2, 3, hasta 4. Sí, por supuesto, y eso tiene una explicación. Sí, pero tiene una explicación. En primer lugar, Alemania, en la parte de Europa, tuvo un soplete, como nunca, que creo que se acabaron las cervezas en Alemania, aumentaron el doble. Pues no había ni agua, estaba todo seco. Entonces, la cantidad de inoculos que vino para este continente fue menor. Segundo, los productores y técnicos han ya asustadamente tomado decisiones respecto a roya amarilla si tenían cultivares susceptibles. Baja el inóculo local. Y el tercer punto, que para mí es uno de los más importantes, es el tema del perfil de agua en el suelo y el rocío que genera un microcanopeo especialmente ideal para lo que es la roya amarilla. Esas tres cosas combinadas hicieron que fueran menor, pero han aparecido cosas importantes, porque en el sudeste es más grave el problema, o variedades que eran resistentes se tornaron susceptibles y hay que prestar atención a todo eso. Y de hecho hay una aplicación al menos en gran parte de la región cerealera por roya amarilla. ¿Para el año que viene se puede esperar mayor ataque de mancha o no tiene nada que ver? Yo le voy a preguntar a Marcos Peña eso. Sí, sin duda, mancha. ¿De mancha, de roya? ¿Cómo? Para el año que...
Mire, usted tiene que saber que hay cosas que usted puede hacer en su lote y hay cosas que no puede hacer en su lote. Usted puede hacer en su lote elegir variedad, usted puede hacer análisis de semilla, usted puede elegir cura semilla y usted puede elegir hacer rotación o monocultivo. Si usted me dice que va a hacer rotación y que va a hacer análisis de semilla y va a elegir un excelente fungicida en semilla, yo le puedo asegurar que va a tener menos mancha amarilla. Ahora, si usted me dice voy a sembrar una variedad que es susceptible a roya amarilla, y es muy probable que pueda tener roya amarilla porque ya son 2 años seguidos y esto está viniendo de Europa. Entonces va a depender un poco de la producción de inóculo de Europa de lo que venga para acá. Nosotros comprobamos que trigos guachos o plantas de trigo sembradas antes de la fecha normal de siembra de trigo no han tenido roya amarilla. Y si han tenido alguna vez, lo han hecho simultáneamente con el lote comercial. Por lo tanto, los aportes de plantas guachas o de plantas trampas no han sido importantes para aportar roya amarilla y por ende es foráneo el inóculo, es decir, viene del viento a través de Europa, principalmente o norte de África, que ha venido también cepas mucho más virulentas y adaptadas a mayores temperaturas todavía. Vamos con otra duda, otro intercambio, por favor. Otro intercambio, es el momento. Están cansados, están pensando en irse, ya las barritas pasaron, solo quieren ahora carne con carbón, bajo la sombra. Bien. ¿Tenés algo que decir del carbón en cebada? Sí, claro, ¿cómo no tengo que decir? Sí. Generalmente cuando uno piensa en un monumento para un fitopatólogo es una enfermedad olvidada. Para mí era el carbón, era un monumento, para nosotros era un monumento. Se derrumbó el monumento, se cayó. Se cayó, lamentablemente, se cayó. ¿Por qué se cayó? 1 millón de hectáreas en cebada en Argentina, casi 7 a 8% es tratamiento profesional de BAF. Otros 10, 15 o 20 son de las propias malterías. Y un 60, 70 es hecho por los productores en el campo con un chimanguito. Y una sola variedad. Y una sola variedad, Andrea, por supuesto. Pero con el chimango en el campo, incluso usando fungicidas caros o eficientes, cualquier fungicida podría controlar a carbón de los sistémicos, cualquier triazol. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay carbón en cebada? Porque está mal hecho el tratamiento. Porque en general hacen todo rápido. La necesidad de sembrar. Y cuando ven el colorante sobre la semilla hay una relajación psicológica mental extraordinaria, porque ya está curada, entre comillas. Un adjetivo sumamente bondadoso, guiándose solo por la brillantez del colorante. Es un desastre, en pocas palabras. Entonces, pero si vos agarrás del chimango un poco de semilla y la colocás bajo la lupa, hay semillas que están sin nada de fungicida, otra 3 veces de fungicida tiene. Entonces, por lo tanto, la mala aplicación, aún de un fungicida bueno, perjudica y por lo tanto genera la aparición de los carbones en la semilla, sin duda. El carbón era la enfermedad más importante hace 30 años atrás. Nosotros lo usamos en la clase de fitopatología, cómo eliminar una enfermedad. ¿Vos sabés lo que es el verbo eliminar, el peso que tiene para un fitopatólogo? Yo jamás podría decir eliminar. Es difícil eliminar un patógeno de un patosistema o de una región. El carbón era un ejemplo. Carbón cubierto no había, carbón volador tampoco, se había erradicado. Y ahora, y ahora mira cómo aparece. Pero es mala tecnología de tratamiento de semilla y eso nos corresponde a nosotros y no a los fungicidas. No especulen con que los fungicidas no funcionan, sino que no es un caso de resistencia, es un caso de mal tratamiento de semilla. Es muy buena tu observación porque esto ha ocurrido. Bien, vamos con otra duda, otra pregunta, otro comentario. Esta fila de adelante preguntó bastante, la segunda no preguntó casi nada, creo, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Intercambios? Señores, mensajes finales entonces. El trigo pasó a tener una atención diferente a la de años atrás. Monitoreo más temprano, monitoreo más tarde. Hongos se están tornando resistentes a los fungicidas. Atención, no pongan toda la confianza en el uso de un fungicida. Tercero, un fungicida no es un matafuego, no es un salvador. Es un manejador de poblaciones de hongos en una población de plantas. Dependiendo en qué momento usted va a tomar la decisión, será más o menos eficiente en el control. ¿Está claro?
Cuarto, la roya amarilla hace 2 campañas que está presente. Sigan monitoreando aún en variedades que eran resistentes. Aún en variedades. La variabilidad y las razas nuevas es increíble. La persona de Dinamarca quedó impactada pensando, el referente mundial, el doctor Mogen, y dijo, ¿cómo es posible que casi en el mismo momento que aparecen razas nuevas en Europa están apareciendo en Argentina? ¿Sí? Tercero, la roya naranja con triazoles ya, si ustedes quieren, digamos, darle un poco de humedad o algo, tiren un triazol a la roya naranja para que se divierta un poco. No sirve, no sirve. Ojo, no lleguen tarde con roya naranja, porque el único que es efectivo en este caso son las estrobirulinas. Cuarto, tratamiento de semilla. O cuarto, no, sexto aproximadamente. Tratamiento de semilla, hagan análisis. Una vez que detecten si hay o no patógenos, tomen la decisión de qué cura semilla y qué dosis. Hay fungicidas que tienen buenas moléculas, pero sus dosis son insuficientes. Son insuficientes. Por ejemplo, vamos a un difenoconazole. Si se usa baja dosis, no va a andar para el caso de lo que es dreslera. No anda. Tenemos que aumentar a 600, 800 para pensar que recién empieza a controlar. Tengan presente eso, por favor. Esto es muy importante. Rotación de cultivo, háganlo, por supuesto. Y la aplicación de fungicidas con el monitoreo es obligatorio. Con el monitoreo. Y alguna vez me gustaría escucharlos a ustedes que hablan diciendo que yo apliqué fungicidas no en Z32 o Z39, sino apliqué fungicida cuando tenía 5% de incidencia de la roya o 20% de incidencia de mancha. Me encantaría, independientemente del estado fenológico. Muchas gracias por la atención, está lista la carne.